Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. WowMX.tv. Buenas tardes, amigos de Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y hoy nos vamos a ir unos cuantos kilómetros hacia el sur de México. Digamos que allá por Argentina, por la región de la Triple Frontera. Vamos a estar con el maestro Alberto Medina Méndez. Alberto, gracias por aceptarnos esta conversación. A ustedes por la generosa invitación. Alberto, hay muchas inquietudes de lo que está pasando a nivel mundial, a lo que está pasando México, Argentina, México, y obviamente la incertidumbre que genera un político de la naturaleza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese sentido te pregunto, ¿qué está pasando en el mundo? Antes que nada. Es que han cambiado las reglas de juego, han cambiado las reglas de la política, por supuesto en un mundo vertiginoso, con cambios permanentes en las pautas de consumo, en los hábitos de los ciudadanos. La política también ha recibido ese fuerte embiste y creo que algunos dirigentes políticos han comprendido esto y otros todavía están intentando descifrar las nuevas reglas. Y por supuesto, en ese sentido, quizás el fracaso sistemático de la política en estar a la altura de las promesas planteadas a la sociedad y la percepción ciudadana de que la política no es capaz de resolver los problemas que promete resolver, ha llevado seguramente a nuevos experimentos. Esos nuevos experimentos son eso exactamente, ¿no? Pruebas que la gente va haciendo después de haber sido frustrada por un montón de fracasos sistemáticos de intentos anteriores. En ese contexto aparecen emergentes novedosos, con técnicas controversiales, con discursos que podrían ser opinables, pero yo siempre digo, hay que tener el contexto completo, no hay que quedarse en el efecto de lo que está sucediendo, sino ir un poco más allá, y las causas profundas las tienen justamente las promesas incumplidas, las expectativas que no fueron completadas, una ciudadanía que fue, entre comillas, estafada por una dirigencia política que la convenció o intentó convencer de que la democracia era suficiente para resolver los problemas. Y lo cierto es que la democracia intrínsecamente es una condición, pero no alcanza a ser suficiente como para resolver la problemática, sino que ahí faltan ideas claras, propuestas sólidas y eventualmente soluciones a la altura de la expectativa de la sociedad. En ese contexto aparecen personajes como Trump, que vienen a ocupar un espacio poco convencional en Estados Unidos y en un mundo de algoritmos, de redes sociales, de opinión diversificada, de democratización de la opinión pública, de caída de relevancia de los medios de comunicación. Digo, en todo ese contexto se está dando este fenómeno y sería, a mi juicio, un error analizar lo que está sucediendo como si no hubiera pasado nada antes, ¿no? Como si esto empezara recién, como por arte de magia. Por eso no me sorprende, creo que es un fenómeno que ya tiene algunos antecedentes, que ya se explica por algunas cosas que han pasado, desde el Brexit, pasando por procesos políticos como los que ha vivido Europa en algunas naciones, y por supuesto América Latina no es la excepción. Nuestro continente no está exento de estas circunstancias, y debería ser una alarma, un semáforo amarillo para un montón de gente, ¿no? Es que sabes que hay muchas cosas que me llaman la atención, ¿no? Conocemos el populismo de izquierda, los excesos de esa izquierda, lo podemos constatar en Cuba, Nicaragua, Venezuela, los populismos que se están dando en América, que ya México por ahí está cantando ya, no canta mal las rancheras, como dijéramos, los populismos de derecha, como se puede hablar, quizá lo que está haciendo un Milei, un Trump, etcétera. Pero lo cierto es que seguimos en América, que debería ser un continente unido, seguimos todavía con grandes polarizaciones. Sí, estas crispaciones tienen mucho que ver con una práctica política tradicional que está exacerbada, que es la creación de las antípodas, de los anticuerpos,
de los antagonistas, es decir, suelo utilizar un ejemplo bastante gráfico, una analogía que me parece que puede ser pertinente. Tendría muy poco sentido la existencia del paraíso si no existiera el infierno. El paraíso tiene valor en el mundo terrenal porque es una ilusión en la que vamos a ir todos a un lugar maravilloso en la medida que hagamos las cosas bien. Pero claro, si no tuviese la amenaza del infierno, difícilmente alguien se esmeraría mucho en construir la mejor vida posible para ir al paraíso, y me estoy refiriendo básicamente a los creyentes o a los que están alineados a alguna creencia religiosa. En ese contexto, los populismos funcionan de un modo parecido, ¿no? Las elecciones en el mundo hace bastante tiempo que han dejado de ser elecciones para elegir lo óptimo o lo mejor, y pasaron a ser elecciones en las que lo que hacemos los ciudadanos es dejar de elegir algo como un mecanismo para rechazar otra cosa. Y entonces, claro, no terminamos seleccionando políticos, sino terminamos pulsando políticos, aquellos que no nos gusta, y la mejor manera de construir eso es polarizando, la mejor manera de construir eso es generando antagonismos entre ellos y los nosotros, y perteneciendo a algún grupo, ¿no? Siendo parte de alguna de esas tribus. Con esa lógica política se ha construido buena parte del populismo de izquierda, y podríamos decir en este tiempo que se empieza a construir una cosa parecida. A mí no me gusta mucho hablar de los populismos de derecha porque me parece que es una simplificación que ha utilizado a algún sector de la política más vinculado a la izquierda para de alguna manera poner en un pie de igualdad cosas que no están en un pie de igualdad. Digo esto porque si populismo de derecha es Trump o es Milei y populismo de izquierda es Ortega, Cuba o Venezuela, yo me animaría a hacer algunas aclaraciones muy importantes, ¿no? Digo, en esos supuestos populismos de derecha no hay reforma de la Constitución Nacional, concentración del poder en una sola mano, autoritarismo con presos políticos. Digo, no son equivalentes, no hay punto de contacto como para ponerlos en una suerte de pie de igualdad, porque no lo son. En un caso hay república, división de poderes, libertad de expresión. Obviamente te podrá gustar un poco más, te podrá gustar un poco menos, pero ahí no hay signos de autoritarismo. En todo caso, puede haber discursos más potentes, pero desde el punto de vista pragmático, hasta donde yo sé, en los supuestos populismos de derecha, no identifico presos políticos. En cambio, en los populismos de izquierda sí identifico censura, concentración del poder, reforma constitucional, eliminación de la división de poderes. Digo, me parece que ahí hay una especie de lenguaje muy funcional a la izquierda en el que intentan poner en el mismo lugar dos cosas que no están en el mismo lugar, que no son equivalentes. Por eso inclusive la expresión esta que se utiliza tanto, ¿no? La ultraderecha. Y yo preguntaría, ¿y qué viene a ser la ultraderecha? Digo, en todo caso que me expliquen qué diferencia hay para aquellos que describen esto entre derecha y ultraderecha. ¿Dónde está la diferencia? Porque lo que veo en la descripción de la sociología política contemporánea es que hay izquierda y ultraderecha. En el medio no hay nada. Y esa me parece una descripción demasiado cómoda y fácil para un sector de la política en el mundo que lo que en el fondo no quiere es otra cosa diferente a lo que tienen. Y que cualquier cosa que no encaja con su entendimiento de cómo funciona un sistema político es ultraderecha. Y honestamente yo no lo veo, no lo visualizo. A mi juicio la ultraderecha sería, no sé, Mussolini, el nazismo alemán del siglo pasado. Yo no veo nada que se parezca a eso, pero ni que se parezca, que no tienen ni puntos de contacto, porque hasta donde yo sé, ahí no había ni elecciones libres, ni división de poderes, ni libertad de expresión, ni opositores hablando en contra del líder. Eso no tiene ningún parangón en el mundo contemporáneo, al menos en las democracias que nosotros conocemos. Por lo tanto, me parece que ahí hay un matiz para discutir, para no caer en la trampa maniquea de jugar con las reglas lingüísticas de la izquierda, ¿no? Del socialismo del siglo XXI. Digo, ¿conocés alguna elección parecida a la de Maduro de Venezuela del año pasado? Y no. Mostrame una elección equivalente a la de Maduro de Venezuela del otro lado del mostrador. Yo no conozco ninguna. Entonces, ponerlos en el mismo juego a
a dos procesos que no tienen absolutamente ningún punto de contacto, me parece una distorsión deliberada para decir, nosotros tenemos populismo, la derecha también tiene populismo. Yo no visualizo eso. Visualizo en todo caso, sí, discursos potentes, controversiales, opinables, discutibles, populares. Yo sé, claro, y además legítimo, porque justamente eso es parte de la democracia. La democracia no es que coincidamos en lo que pensamos todos. La democracia en todo caso es que aceptemos esa pluralidad. Digo, yo podría hablar en este espacio que tan generosamente me cediste en un canal venezolano. ¿Podría hablar en Cuba de esto que estamos conversando? No. En los países donde nosotros vivimos, ¿se puede hablar de esto? Sí. Entonces, no es lo mismo, no tiene ni punto de contacto y creo que hay que evitar entrar en ese juego perverso de poner a todas las cosas en el mismo lugar como si fueran lo mismo, siendo que evidentemente no son lo mismo. Alberto, hay dos temas de aquí que me llaman la atención. El primero, voy a empezar por, ¿cómo estás viendo a México desde afuera? Desde afuera, en México se lo ve en una especie de franco proceso de retroceso. Todos los países del mundo tenemos ciclos, momentos mejores y momentos peores, momentos más lúcidos y momentos más complejos. A México desde afuera, para un observador quizás lejano en la situación vivencial de estar allí en México, se lo ve con una política que se fue deteriorando con el paso del tiempo, inclusive te diría, me animaría a decir, cosa que pasa en muchos lugares de América Latina, pero en México no es la excepción, con una pérdida de calidad dirigencial, y no me refiero solamente a los oficialismos circunstanciales, sino también a la clase política en general, y una pérdida de representación de la sociedad, que no encuentra quien de alguna manera lo represente, una crisis de representación, y por supuesto, en el caso puntual de México, un giro hacia la izquierda, que después podemos discutir si se trata de un giro abrupto o un giro gradual. Lo cierto es que cuando veo los alineamientos, y voy a tocar el caso concreto de Venezuela, no veo que México denuncie un fraude en Venezuela del tamaño del fraude que fue. ¿Sí? Veo debates muy débiles, veo declaraciones muy laxas, extremadamente permisivas, ambiguas, poco claras, poco transparentes, que me hacen pensar que el liderazgo en México hoy es, como mínimo, cómplice del de Venezuela. Si no es socio y aliado, es como mínimo una especie de partícipe necesario del proceso venezolano. Y obviamente me hace mucho ruido, como ciudadano del mundo, como latinoamericano, porque recuerdo otro México, con un montón de problemas y debilidades y defectos, pero no con esta complicidad con procesos dictatoriales. Creo que allí tenemos un aspecto novedoso, para mal, en este caso en México, y si bien la presidenta nueva todavía tiene algún crédito respecto de que recién arranca, lo cierto es que lo poco que mostró hasta aquí no ha sido mejor que lo que tuvimos antes. Y por lo tanto, es difícil tener una expectativa positiva respecto a lo que pueda pasar en México en los próximos años. Ahora te pregunto, ¿cómo ves Argentina? ¿Cómo sientes Argentina? Argentina está saliendo de un lugar muy difícil. Haciendo un poco de memoria, Argentina en el siglo pasado o en el siglo anterior formaba parte de uno de los países del mundo donde toda la gente que huía de sus naciones por persecuciones, hambrunas, guerras o lo que fuere, lo buscaban como destino. Mis abuelos contaban que en ese momento las opciones de los europeos que escapaban de estos flagelos del continente se iban a Estados Unidos, Australia o Argentina. Y Argentina era un destino natural para ir a buscar un futuro, un sueño. Era un país lleno de oportunidades, con reglas de juego muy abiertas, sin restricciones a la inmigración, que abrazaba a las personas que venían de otros lugares. Bueno, eso le permitió a Argentina, y esto es discutible, estar entre los primeros lugares del mundo, ser una sociedad con expectativa de desarrollo. De pronto nos convertimos en muy poco tiempo en el hazmerreír de América Latina, ¿no? Perdimos todos nuestros valores por los cuales habíamos sido respetados en ese contexto. La educación argentina era muy valiosa, la cultura, el arte, hasta los deportes, y de pronto nos encontramos con un país en decadencia,
con inflación, que es un flagelo absolutamente de otro tiempo, con pobreza, un país que produce alimentos para 400 millones de personas tenía 50% de pobres, digo, cosas inexplicables para un país como Argentina, y este proceso que se ha iniciado ahora, hace poco más de un año, es un proceso que vuelve a poner las cosas en su lugar en un montón de temas, con enormes dificultades políticas, económicas, con un montón de restricciones, y yo no hablaría todavía de un éxito en términos contundentes, pero sí hablaría de un milagro de que se haya podido dar este giro hacia el lugar correcto. Después veremos si el paso del tiempo corrobora, confirma que estos logros son efectivamente sustentables, que es la gran discusión propia de Argentina. Argentina es un país pendular, en el que siempre se gobierna para un lado o para el otro, y terminamos finalmente en el mismo lugar. Y entonces, hoy el temor al regreso del péndulo siempre está latente. Si Argentina consigue ponerse un poco más razonable, y ya no con Milei, sino posiblemente con los próximos gobiernos, consolida esta mirada más abierta al mundo, más razonable, sin déficit fiscal, sin inflación, con una expectativa económica de crecimiento, bueno, quizás Argentina haya aprobado el examen de volver al mundo, lugar del cual nunca tuvo que haber salido, pero del cual desaparecimos en los últimos 80 años. Ahora te pregunto, ha habido otros dos presidentes que están llamando la atención. En el caso de Trump, ahorita vamos a detenernos. ¿Qué pasa con Bukele? Bukele es un fenómeno extraño, ¿no? Bukele es un fenómeno raro porque, primero, que es un hombre que viene de la izquierda, es decir, un hombre que cuando lo ubicás en el arco ideológico podés encontrar un montón de archivos en internet, de declaraciones que hacía hace algunos años atrás, antes de ser presidente, que lo ubicaban, digamos, más cerca de lo que podríamos llamar hoy la centroizquierda, ¿no? Hoy obviamente no está en ese espacio. Su proceso político electoral ha sido controversial, nadie discute los niveles de apoyo popular que tiene, eso no está en discusión. En todo caso, la discusión es si el proceso político que existe hoy respeta algunas cuestiones vinculadas a la alternancia, a la república y a estos factores que a nosotros nos interesan tanto. Pero también hay que a veces hacer un poco de análisis empático y ponerse en el lugar de los que están en la batalla, ¿no? Y que está muy claro que El Salvador venía de un proceso violento muy complejo, muy difícil de resolver, y que Bukele evidentemente tomó la decisión de poner la máxima energía allí. Aparentemente pudo resolverlo con un montón de métodos controversiales, discutibles, opinables, y cuestionables en algunos casos, y creo que el gran debate de lo que está pasando en El Salvador está allí, ¿no? La metodología, las formas, el modo, más que el qué, más que la cuestión de fondo. Veremos cómo sigue el proceso político en El Salvador. Para mí sigue siendo un signo de interrogación, no es un personaje que a mí me fascine. Le doy los créditos que tiene, pero también hago los cuestionamientos que considero que hay que hacerle en aras sobre todo a esta cuestión que tiene que ver más con lo conceptual que con lo fáctico, ¿no? Si lo tengo que analizar desde el punto de vista pragmático, no hay duda de que ha sido, le pongo comillas a la palabra, exitoso. Ahora, si lo mido en términos de las formas, y a las formas no me refiero al estilo comunicacional, sino me refiero a las formas formales, vale la redundancia, creo que ahí hay algunos puntos para hurgar y revisar un poco más. Ahora nos vamos con el fenómeno, por llamarlo así, Trump. Tuvimos ya 4 años para aprender de él y quizá parece que el mundo no aprendió nada. Ahora llega remasterizado, recargado y de repente dices, ¿qué va a pasar con América Latina? Bueno, con el mundo, pero en específico con América Latina. Yo creo que hay un aprendizaje interesante con el primer Trump. El primer Trump fue discursivamente muy potente, pero si lo analizás con el diario del lunes, cuando culmina su mandato, desde el punto de vista pragmático fue poco eficaz. Es más, si mirás la campaña del año pasado, la presidencial, vas a ver que Trump se para en algunos aspectos, si se quiere, conceptuales, distintos a los que se paró en la campaña del 2016. Es decir, hoy los méritos que quiere exhibir son que evitó algunas guerras, que logró ciertos niveles de pacificación, que evitó el conflicto con Vietnam, con Corea del Norte, que resolvió rápidamente
algunos inconvenientes del Medio Oriente. No muestra guerras nuevas ni cosas por el estilo, ¿no? Más bien lo opuesto, que se opuso a la agenda del cambio climático, que le puso el pecho a los abusos de Europa, que advirtió algunas cosas que, dicho sea de paso, después ocurrieron. En el estilo Trump hay mucho de show y poco de fáctico. Y siempre hay que mirar esos dos aspectos en la política, ¿no? Que cuánto de lo que se hace responde al show y cuánto de lo que se hace responde a lo pragmático. Hoy, en estas horas, estamos viviendo una suerte de show que está en línea con lo que discursivamente dijo en campaña. Estoy citando el caso de los deportados, ¿no? Ahí hay una suerte de puesta en escena, pero cuando te vas a los números, Biden tuvo más deportados en su periodo, en su mandato, que los que tuvo Trump en el mandato anterior. Con lo cual, la caricatura de uno y otro, uno parece el bueno, el otro parece el malo, y cuando te pones a mirar en cuestiones mucho más concretas, ustedes conocen mucho mejor que yo el tema, ¿no? El famoso muro existe antes que Trump y existe hace bastante tiempo, dice sea de paso, ¿no? La figura del muro no deja de ser todavía una figura simbólica, porque desde el punto de vista práctico ya existe el muro. En varios lugares de la frontera entre México y Estados Unidos existe literalmente un muro. Y en muchos lugares de la frontera no existe el muro, existe una cosa equivalente, pero al final del día, los que estamos conversando aquí sabemos perfectamente que el fenómeno de la inmigración americana tiene componentes mucho más complejos, mucho más difíciles. Hay en todo caso un abuso discursivo de una especie de estigmatización, particularmente con los latinos, mucho más aún con los mexicanos, pero que no tienen ni más ni menos que ver con una cuestión discursiva que en la práctica ya existía antes de. Me tocó visitar la frontera entre Estados Unidos y México en aquel sector californiano, donde efectivamente vi en primera persona la existencia del muro, digamos, sin ningún eufemismo, ¿no? Y entonces dije, pero si esto estaba antes, es decir, esto no es una creación de Trump. Es más, creo que si empiezo a hurgar un poco, es una creación del Partido Demócrata. Está lejos de ser una creación del Partido Republicano, sobre todo si tengo en cuenta que California es demócrata hace muchísimos años, ¿no? Y que es un estado azul hace un montón de tiempo y liberal en el sentido americano de la palabra, progresista hace muchísimo tiempo. No parecen muy blandos ni muy facilitadores de la inmigración allí, a pesar de que se disfrazan, por supuesto, de mucho más amigables, ¿no? Pero en la praxis, la política americana es una política, te diría, bastante consistente en términos de coherencia. Después los otros son matices, son como discusiones, digamos, de gradualismo, en términos de si exacerba más o menos una postura, particularmente en el tema de los inmigrantes, ¿no? Y yo creo que también vivimos una farsa discursiva con el discurso aparentemente amigable del Partido Demócrata, que en la práctica no lo fue. Y puedo contar múltiples anécdotas de gente de mi país que intentó sacar la visa al tiempo del gobierno de Biden y no lo consiguió. Con lo cual, esta idea de la apertura y de lo amigable con los inmigrantes me parece que es una leyenda bien montada, pero en el fondo no deja de ser una práctica habitual, con una problemática que yo asumo que es compleja, difícil. ¿Qué quiero decir con esto? No me quiero comer, voy a usar una expresión argentina, no me quiero comer la curva, es decir, no quiero aceptar el amague, como se hace en el fútbol, de que esto va para un lado y no va para ese lado. Hasta ahora lo que yo vi fue discursivo, hasta ahora lo que vi fue show, pero no sé si es una política pública consistente o es simplemente una puesta en escena para cumplir con los votantes que apoyaron una postura más dura, en el caso de Estados Unidos con los inmigrantes. ¿Qué va a venir después? Quiero ver reformas impositivas, reformas del Estado, reducción del gasto. Quiero ver la otra parte de la moneda para saber si esto que Trump planteó en campaña fue solamente una puesta en escena. No quiero dejar de decirte esto, que me parece importante. Lo interesante para mí del proceso político de Trump ahora es que este Trump no tiene reelección. Y como este Trump no tiene reelección, porque ya tuvo un mandato y no puede volver a tener otro más, vamos a ver, digamos, todo lo que puede dar Trump.
porque no tendrá revancha. Y su juego ahora ya no es más ser electo o tener popularidad, sino dejar una suerte de legado histórico y convertirse en una bisagra. Difícil tarea en un país distinto al tuyo, distinto al mío, que son probablemente países más presidencialistas, porque Estados Unidos es un país que aparenta ser presidencialista, pero en la práctica no lo es. Porque en el fondo las políticas locales se manejan en cada una de las ciudades, los condados, los estados individuales, y el presidente de la nación tiene un ámbito de acción bastante acotado, ¿no? De hecho, todo lo que estamos discutiendo de Trump tiene que ver con la agenda internacional, con la agenda geopolítica, no tiene que ver con la agenda doméstica. El día a día de los americanos no se modifica en la discusión política entre demócratas y republicanos en la política federal, sino que se discute en la cotidiana, en cada ciudad, en cada condado, en cada estado doméstico. Y creo que en eso también nosotros a veces discutimos la política americana con el prisma latino, y el prisma latino son sistemas hiperpresidencialistas, donde el presidente tiene efectivamente un poder de fuego muy alto y que tiene una alta injerencia en la vida cotidiana de los ciudadanos. No es lo que pasa en Estados Unidos, con un país mucho más equilibrado en materia de poderes públicos, con división de poderes mucho más aceitada, más refinada. Nuestros países lamentablemente suelen ser en ese sentido más verticales, ¿no? El presidente piensa una cosa y eventualmente tanto el Congreso como la justicia se terminan de alguna forma alineando a los vientos de turno, lo cual no es bueno, está lejos de ser una virtud, y en ese sentido los americanos suelen tener un poquito más de sensatez, o al menos ser menos burdos a la hora de la decisión, ¿no? Alberto, pero cuando hablas de sensatez parece que es lo que falta más en los gobiernos de América y sobre todo en los gobiernos de izquierda, ¿no? Te das cuenta cómo está desde hace más de 50 años Cuba con problemas y tal pareciera que se sostienen con un grupúsculo, ¿no? Vemos lo que está sucediendo en Nicaragua y nos espanta, ¿no? Vemos lo que está pasando en Venezuela y como que volteamos medio hipócritas, doble moral, ¿no? Porque muchos de los gobiernos van para allá, quieren ser populistas, quieren tener un control absoluto en algunas familias, pero dista mucho de que todos quieren quedar bien con Estados Unidos, ¿no? Porque saben el poder que tiene. Como que es esa doble moral, ¿no? Cuando llegó Trump y habló contra de los carteles, todos los políticos palidecieron, todos los dirigentes palidecieron, pero nuevamente no hace nada por evitar esas acciones. Y hoy Trump se las está exigiendo, le está haciendo su examen final, su examen extraordinario. Te pregunto, ya no me refiero solo a las cuestiones económicas, sino a la cuestión de seguridad. ¿Hasta dónde crees que llegue Trump en su combate contra el fentanilo y los grupos delincuenciales? Y la verdad es que creo que no tiene muchas herramientas para esa batalla, sinceramente, ¿no? Me encantaría que alguien tenga los elementos para dar esa pelea, me encantaría, pero creo que en el mundo práctico de hoy es muy difícil ganar esa batalla, porque además, permitirme una expresión ahí un poco más liberal, ¿no? Hay un problema de fondo aquí, que es un problema de demanda. Es decir, la batalla contra el narcotráfico, contra el consumo de estupefacientes o de drogas no autorizadas, es muy complejo porque hay mucho mercado demandante. En la medida que haya mucho mercado demandante, va a haber oferta. Y la verdad es que la experiencia empírica, México es una víctima de ese proceso, pero Colombia lo fue antes, la batalla contra la oferta ha fracasado en el mundo. Digo, le han puesto dinero, inversiones, esfuerzo, agencias especiales, seguridad, y si uno mira el resultado del proceso, hoy tiene que decir que hay más consumidores ahora que antes. Y que el consumo además está más sofisticado, porque obviamente están las drogas sintéticas y están todas estas cosas novedosas que son combinaciones respecto a lo que yo conocí en mi generación cuando era joven. Entonces, es una batalla en algún punto perdida en términos de intentar eliminarlo o mitigarlo. No hay ninguna experiencia en el mundo con ningún mecanismo que haya funcionado. Hay algunas que funcionaron un poco mejor, otras un poco peor, pero nadie ganó la batalla contra el narcotráfico. En todo caso, lo que hay es una especie de control de daño, de mitigación del daño. Y lo que sí podemos decir abiertamente es que los estados metidos en esta pelea terminan siendo funcionales, cómplices, parte
de la corporación, parte del sistema. ¿Qué te voy a explicar yo a vos cómo funciona eso, que conocés muchísimo mejor que yo ese mecanismo? Lo cierto es que no lo veo a Trump ganando esa pelea. Básicamente no porque Trump no tenga la capacidad, la visión, la estrategia o el talento, sino porque son batallas perdidas. Mientras haya consumidores de este tipo de sustancias, va a seguir habiendo oferentes, con este formato o con otro. Y lo único que podemos discutir, en todo caso, es ver si podemos mitigar o limitar el daño de esa batalla. Yo soy poco optimista, yendo a la respuesta a tu pregunta, soy muy poco optimista con que esto se vaya a modificar en el corto plazo, porque creo que el mundo todavía ni siquiera entendió el proceso. Y la política en eso te juega una mala pasada. La sociedad le exige a la política ofrece soluciones. La verdad es que la solución no está en la política, la solución está en la sociedad mira para el costado tan hipócritamente como la política y al final del día responsabiliza por este fenómeno a los gobiernos, a los políticos, cuando en realidad este es un problema de consumo. Esto se corta o se termina o se minimiza el día que los seres humanos decidimos dejar de lado estas malas prácticas. Voy a hacer un paralelismo que no es pertinente, pero que quizás pueda ser gráfico. ¿Hoy fuma más gente o menos gente que antes el tabaco convencional? Y la respuesta es fuma mucho menos gente. Y la pregunta es, ¿eso se ganó por una política pública? Mi respuesta categórica es no. Eso se ganó porque la gente un día tomó conciencia que si fumaba se moría antes. Y el día que lo entendió, dejó de fumar, al punto tal que hoy si tú entras a un lugar público fumando, tu problema no son las prohibiciones, tu problema es el rechazo social, que la gente te mira mal y te dice, ¿qué haces tú fumando aquí en un lugar cerrado que me hace mal a mí? Eso en mi época, cuando yo era joven, era una regla, la gente fumaba en espacios cerrados y nadie decía nada, nadie se ofendía, ni se enojaba, ni mucho menos. Digo, cambiaron las costumbres y cuando cambiaron las costumbres cambió la realidad. No es que vino un gobierno y dijo está prohibido fumar y de pronto se resolvió el problema. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? La batalla contra el narcotráfico no va a funcionar en la medida que sean los gobiernos los que se ocupen de esto. Esto va a funcionar el día que la sociedad, como ya ha pasado con otras cosas, madure, evolucione, se eduque y finalmente comprenda que ese no es el camino. Encontraremos otros problemas, y esto hay que ser realista, ¿no? La humanidad va mutando de desafíos. No es que todos desaparecen de una sola vez y vivimos en el paraíso, pero lo cierto es que los seres humanos vamos resolviendo problemas en la medida que nuestro aprendizaje se consolida. En este tema te tendría que decir, no hay aprendizaje. Estoy completamente de acuerdo, pero también quizá no haya aprendizaje, quizá vayan a cambiar el mundo. Van a seguir consumiendo, quizá no llegue esa presión social, pero lo cierto es que yo recuerdo mucho un capítulo que fue el capítulo de la Al Capone en Estados Unidos, la ley seca. Quizá no lograron que se evitara el alcohol, desde luego que no, se siguió consumiendo, pero sí cayeron cabezas. Llámese por evasión fiscal, como fue el caso de Al Capone, o cualquier otra situación. Yo te pregunto, ¿qué cabezas van a caer en estos 4 años de Trump? Es probable que... ¿A quién le interesa tirar? Coincido contigo, es probable que busquen algunos ejemplos simbólicos. No nos olvidemos que es un poco la parte del show político, ¿no? A veces lo icónico se convierte de alguna manera en una especie de mecanismo de amedrentamiento. Pero también, si tengo que recorrer el pasado reciente, han caído algunos personajes de ese mundo y no ha pasado mucho, digo, ¿no? Cayeron los jefes de los carteles en algunos lugares, pero no ha cambiado para nada la configuración. Al final del día fueron desplazados, como pasaba en la época de la mafia de la ley seca. Era un capomafia, era metido en prisión, pero quedaba otro capomafia que sucedía al personaje y lo reemplazaba en su posición. Es decir, lo que había era reemplazos de líderes, pero no se resolvía el problema de fondo. Voy de nuevo. ¿Cuándo se termina esa historia? Yo no sé si se termina con Al Capone preso. A mi juicio se termina cuando se modifican las normas y cuando ya no está prohibido tomar alcohol y se descriminaliza una cosa que está criminalizada.
Con la criminalización lo que se hace es enviar a los mafiosos a una suerte de zona de confort muy rentable, en la que hacen muy buenos negocios. Ahora, cuando una cosa ya no es muy buen negocio, hay pocos interesados en participar. Cuando algo es muy rentable, todos sabemos que lo ilegal es rentable, la prostitución, el juego, obviamente esto que tiene que ver con el narcotráfico, bueno, allí se construye una suerte de amparo de negocios fraudulentos, de mucha rentabilidad, que precisan cómplices políticos, de los que tienen guantes blancos y de los otros que se muestran un poco más visiblemente. Vuelvo a repetirte, yo soy pesimista respecto a esta batalla. Quizás tengamos algunas capturas icónicas, pero las capturas icónicas no van a resolver el problema. Simplemente va a ser una señal que, a mi juicio, si miro lo que pasó hace poco, diría poco eficiente. La verdad que cayó el Chapo, se murió Gaviria en Colombia, y si tengo que ser muy crudo, en la realidad nada ha cambiado. Al contrario, el fenómeno se ha profundizado y es más grave aún que cuando esos personajes cayeron, ¿no? Todavía el fenómeno persiste, quizás con algunos actores menos relevantes en términos de fama, que todavía no tienen una película a su nombre, pero que de todas maneras tienen el mismo o más poder que el que tenían estos personajes que cayeron, ¿no? Dentro de eso, pareciera que mucho tiempo pensamos que los gobiernos y los expresidentes eran intocables, como también citando la ley seca de los Estados Unidos y su serie, ¿no? ¿Tú crees que hoy en esta situación y con este Trump tan fuerte, haya gobernadores o expresidentes intocables? Y no lo sé, creo que no, creo que es una amenaza, pero no. Una cosa es que sea una amenaza y otra cosa es que sea una realidad. Porque además, la primera potencia del mundo, Estados Unidos, que lo sigue siendo, hoy tiene un nivel de disputa y de dispersión que no tenía hace algunos años atrás. Digo, retrocedamos 30 años para ubicarnos en la Colombia de los 90. Ese era un mundo dual, con dos polos bien definidos, con una guerra fría. Estamos hablando del final de la Unión Soviética y sus aliados de un lado y de Occidente del otro lado, como una cosa monolítica. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos Estados Unidos, China, la nueva potencia que es India, Rusia, que sigue siendo una amenaza, Europa, que es una especie de conglomerado que funciona como si fuese una gran potencia, emergentes en un montón de lugares del mundo. Digo, es un poder mucho más atomizado, más disperso, más complejo, o una economía mucho más globalizada, más interdependiente. Eso hace que, a su vez, el poder de fuego de los líderes mundiales sea menor, mucho menor. Y eso obviamente tiene un costado muy positivo. Nadie quiere que alguien concentre el poder. Pero por otro lado también hace que nadie sea una amenaza suficiente. Si miramos los comportamientos del mercado, y creo que en esto vamos a coincidir, cuando Trump llega al poder, nada ha cambiado demasiado. Es decir, las señales de la llegada de Trump al poder en términos de las expectativas económicas son muy pocas. No es que ha habido un salto al vacío, ni una especie de repunte magnífico de los mercados. Son señales incipientes, porque en el fondo la capacidad de impacto es mucho más bajo de lo que me parece que algunos están esperando, ¿no? Y los peligros no son tanto como parecen. Yo creo que tenemos quizás una expectativa desproporcionada, para bien y para mal, de lo que puede o no puede hacer Trump. Yo en ese sentido soy un poco escéptico. No creo que Trump tenga tanto poder como algunos creen. No creo que pueda hacer tantas cosas como él dice. No creo que pueda hacer ni tanto daño ni tanta contribución como algunos imaginan, porque el peso relativo de Estados Unidos no es el que era antes, y porque los contrapoderes en el planeta están a la orden del día, y somos todos medio interdependientes, ¿no? Dependemos los unos de los otros, quizás más que nunca en la historia de la humanidad. Coincido contigo lo que estás diciendo, pero lo cierto es que hay una realidad. No tiene el poder, pero mañana lo va a ejercer, y la primera sanción que vamos a ver es el 25% de aranceles a México y a Canadá. Es cierto. Ahora, pregunto, y digamos, inicio un intercambio si es que es viable. La pregunta del millón sería, ¿esto no es el inicio de una negociación? Digo,
esta declaración de guerra comercial, entre comillas, y de guerra política, no es el inicio de una regla de juego para sentarse a conversar y a negociar, o es una decisión unilateral que no tiene reversión? Si tengo que contestar la pregunta que hago, te diría es el inicio de una negociación. Coincido No contigo. es el final de la historia. Bueno, bastaría ver lo que sucedió en Colombia, ¿no? Exacto. O sea, ahí lo que vimos fueron cosas verdaderamente deplorables. La imposición de una sanción a Colombia, la manera como contesta Colombia, y al final esa negociación lo único que llevó fue a exponer a un presidente de Colombia muy débil y sometido, y a un presidente Trump que hizo al final lo que quiso. Exacto, pero justamente esas son las señales que está enviando para poder justamente negociar. Porque no me parece casual que todo este juego de show que sea previo a la pelea con China. Digo, me parece que está enviando señales en una dirección, diciendo, fijo una regla de juego, me la contrarrestan, soporto el ida y vuelta, y finalmente encuentro un punto de contacto. Para que cuando tenga que hacerlo con China, que también lo va a hacer, se encuentre en una especie de posición más ventajosa para la conversación. Yo creo que Trump hay que entender de dónde viene. Trump no viene del mundo de la política. Trump viene del mundo de los negocios. En el mundo de los negocios, como su nombre lo indica, la negociación es la regla. En definitiva, nadie impone demasiado, sino que todos se sientan a una mesa, por supuesto, presionando, tensionando la cuerda, llevando las cuestiones al extremo, levantándose de la mesa, golpeando la mesa, enojándose, porque es parte del juego de la intriga de la negociación. Al final del día, por eso decía, miremos un poco lo que pasó en el periodo 2007-2021 y miremos algunos hechos concretos. ¿Qué pasó con el muro de Trump? El famoso muro que iba a pagar México, que no iba a pagar Estados Unidos y que se iba a levantar hasta no sé qué altura. En la praxis, ¿qué ocurrió? ¿Ese muro se construyó o no se construyó? ¿Lo pagó México o no lo pagó México? Y la respuesta categórica es no. Eso no ocurrió. ¿Qué pasó con el Obamacare? El Obamacare tenía que desaparecer porque era una cosa que estaba mal. ¿Qué terminó ocurriendo? El Obamacare no desapareció. Entonces, en definitiva, lo que tenemos, ya tenemos el modelo, ya sabemos cómo funciona. Es un modelo discursivamente muy potente, simbólicamente muy potente. Ayúdame a recordar cómo fue la ilación de los acontecimientos, pero con el famoso incidente con Irán, todos recordaremos que fue un explosivo al centro de la cabecera de una fortificación iraní, matando selectivamente a un personaje de mucho valor para Irán, y al día siguiente Irán tiró una bomba y se terminó la conversación. No hubo conflicto. Lo que hubo fueron dos hechos simbólicos, de un lado y del otro. Saldaron las cuentas. Y creo que ese modelo, como fue en el primer periodo, el traslado de la Embajada de Israel, de Estados Unidos en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, que generó un montón de controversias. Bueno, al final del día, ¿qué es lo que pasó? Y en el fondo no pasó mucho, digamos. Entonces yo, por eso soy tan escéptico y creo que hay que tomar estas cosas como señales. Obviamente, yo vivo en Argentina, tú vives en México, lo vives de una manera mucho más intensa porque el conflicto hoy está desatado claramente entre Estados Unidos y México, y me animo a corregir, está desatado entre sus líderes. Ni siquiera es una disputa entre países, sino que es una disputa entre líderes. Lo mismo pasó con Colombia. No es con Colombia, es con Petro, que no es lo mismo. Y creo que en ese sentido está intentando amedrentar a los líderes de esos países para generar una suerte de negociación en la que obviamente el otro esté en mucha más debilidad a la hora de sentarse a acordar y tenga un costo para ese país y tenga un beneficio para Estados Unidos, que el presidente Trump pueda venderlo como un logro, como una conquista, como un avance respecto a la posición anterior. Veremos cómo termina eso. Me animaría a decirte que sería interesante que conversemos dentro de quizás 90 días y veamos cuánto de esto que estamos presenciando es fuego de artificio y cuánto de esto que estamos viendo es finalmente una decisión. Mi sensación es que estamos frente a los fuegos artificiales. Mi sensación es que estamos frente a un montón de cuestiones simbólicas de baja monta que van a tener un impacto en el corto plazo, pero no van a tener un impacto definitivo. Ya lo creo, Alberto. Seguramente quizás sean fuegos artificiales, pero ojo, también en los fuegos artificiales también se quema la mano.
y seguramente hoy va a haber varios gobernantes que van a estar quemados. Es cierto. Y pronto veremos ciertos caudillos caer. Te lo puedo, ahora sí que te lo firmo. Pero bueno, Alberto, ha sido un placer platicar contigo. Nos estaremos viendo en 90 días para darle el seguimiento de lo que está pasando. Te agradezco mucho y rápidamente antes de irnos, Alberto, en tus propias palabras, ¿quién eres? Un consultor, un periodista, un liberal de pura sangre. Y un gran amigo de WOW TV. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Argentina. Gracias, México. Hasta la próxima.